Vamos a hacer una serie de videos cortos y sencillos para entender algunas generalidades del sistema osteoarticular que permitan comprender bien la anatomía fundamentalmente de las articulaciones y los músculos periarticulares. Las imágenes que voy a compartir fueron tomadas del Anatomy Table de la Facultad de Medicina del CLAE y de estos tres libros, de Tercer Ruiz-Liar, Capangi y Yokochi y Roen, libros que obviamente tienen copyright y las imágenes no deberían compartirse. En primer lugar, bueno, tenemos que decir que una articulación es un conjunto de partes blandas que une dos o más huesos entre sí. Y en base a las estructuras o a las partes blandas que ayudan a unir a estos dos huesos entre sí y al tipo de movimiento que tienen, podemos clasificarlas en articulaciones no móviles, denominadas sin artrosis, articulaciones poco móviles o cartilaginosas, y articulaciones muy móviles o diartrosis. Como dice aquí, las articulaciones inmóviles forman parte sobre todo de las cavidades inextensibles como el cráneo. Las articulaciones poco móviles se encuentran fundamentalmente en las cinturas y en el eje del cuerpo, como ocurre a nivel de la sínfisis pubiana, por ejemplo, las articulaciones entre el sacro y el coxal, y las articulaciones entre las vértebras. En tanto, las articulaciones muy móviles son características del aparato locomotor, justamente porque en cada segmento de nuestros miembros necesitamos un rango de movimiento bastante amplio para desplazarnos mediante la marcha o para colocar la mano en el espacio. Acá tenemos un ejemplo de articulación no móvil. Una sutura a nivel craneano, acá la articulación entre el temporal que está aquí y el occipital que está aquí, y entre el temporal y el parietal que está acá arriba. Las articulaciones no móviles justamente forman parte de las cavidades no extensibles que exigen una importante rigidez, como es el cráneo. Podríamos decir que prácticamente es el único sitio en el cráneo y en la cara en donde hay articulaciones de tipo no móvil de encastre entre dos huesos. Dependiendo de cómo es el encastre entre los dos huesos que interactúan acá, es que hay diferentes tipos de articulaciones no móviles. Creo que no es tan importante el aprender cuántos tipos de articulaciones no móviles hay, sino que lo importante es entender el concepto de la importancia de este tipo de articulaciones. Luego tenemos las articulaciones poco móviles o cartilaginosas, que, como les decía, forman parte de cavidades que pueden extenderse o moverse y ubicadas fundamentalmente a nivel de la raíz de los miembros o en el eje del cuerpo, por ejemplo. ¿Y por qué es esto? Porque estas articulaciones cartilaginosas, como puede verse aquí en la sínfisis pubiana o como puede verse acá entre el sacro y el coxal, permiten movimientos, pero de muy, muy poca amplitud. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas articulaciones? En este sector, por ejemplo, permiten tener una cavidad relativamente rígida, pero con cierta movilidad. La pelvis, como todos sabemos, protege los órganos pelvianos, la terminación del tubo digestivo, el aparato urogenital, pero en algunas circunstancias esto tiene que tener cierto grado de movimiento, como por ejemplo ocurre a nivel en el parto, en donde el sacro tiene que moverse para adelante y para atrás, haciendo movimientos que se llaman denutación y contranutación. En tanto, la sínfisis pubiana también se distiende un poco para aumentar el estrecho de la pelvis y permitir el pasaje del niño en el canal del parto. Estas mismas articulaciones de tipo cartilaginoso se encuentran en la columna vertebral. Uno de los ejemplos es la articulación entre las dos vértebras, el disco intervertebral, y también la articulación que hay entre las costillas y el esternón. Esto entonces nos permite tener cavidades que tienen cierto movimiento y que actúan entonces protegiendo algunos órganos a nivel de la pelvis, a nivel del tórax, por ejemplo, que protege el corazón y los pulmones, y las vértebras que tienen que otorgar un cierto movimiento, pero que a su vez tienen una estructura interna que permite proteger a la médula espinal. Por último, tenemos las articulaciones muy móviles,
o diartrosis. Estas articulaciones son las más complejas y son las que se encuentran a nivel del aparato locomotor. Y entonces vamos a ver que tienen algunas características en común, todas, y algunas características distintivas que nos permiten diferenciarlas entre sí. En este esquema que es tomado de la Target, lo que estamos viendo es las superficies aquí articulares. Esto es la articulación de la rodilla, acá tenemos la superficie articular del fémur, y aquí la superficie articular de la tibia, pero vemos también cómo por arriba de la superficie articular está esto que está aquí, que claramente vemos acá también, que es el cartílago articular. Vemos también cómo hay voluminosos músculos por detrás y por delante. Vemos también cómo aquí hay una estructura fibrosa, aquí sobre todo se ve bien, y aquí también, esquematizada acá, que es la cápsula articular. También vemos cómo esta articulación tiene aquí una estructura destinada a mejorar la adaptación de las superficies articulares, en particular estos son los meniscos. Vemos también cómo en la cara interna de la articulación, pegada a la cápsula articular, tenemos esta estructura acá, esta línea, que es la membrana sinovial, y podemos ver también aquí y aquí un espacio que es la articulación propiamente dicha o la cavidad articular. Entonces, ¿qué tienen en común todas las articulaciones? En primer lugar, las superficies óseas, perdonen que esto quedó mal escrito, que la forma de las superficies óseas nos permitirá entonces clasificar las articulaciones móviles o diartrosis según la forma de las superficies articulares. Todas tienen cartílago articular, que es lo que permite que los huesos no rocen entre sí, una cápsula articular que nos delimita la articulación. En general, la cápsula articular tiene engrosamientos que se denominan ligamentos, pero aquí vamos a hacer una distinción entre ligamentos pasivos y ligamentos activos. Lo veremos más adelante, pero los ligamentos pasivos son engrosamientos de la cápsula articular que justamente no tienen capacidad de adaptación. Son refuerzos de la cápsula de tejido conjuntivo, pero tenemos por otro lado los ligamentos activos, que son los músculos periarticulares. Como está claro, los ligamentos activos o los músculos periarticulares lo que tienen es capacidad de contracción y por lo tanto capacidad de adaptación a las sobrecargas que reciba una articulación. Tienen también entonces todas las articulaciones de tipo diartrosis, la membrana sinovial, que produce un líquido denominado sinovia, que facilita, lubrica las superficies articulares para facilitar el movimiento. Y por último, también todas las articulaciones tienen una cavidad articular, como vimos en el esquema anterior. Entonces, miren qué interesante, aquí en la raíz de los miembros tenemos de este lado esta imagen tomada del Anatomy Table, aquí la articulación entre la clavícula y la escápula, y aquí una articulación entre el húmero y la escápula. Fíjense cómo aquí la superficie articular es redonda y aquí la superficie articular es plana. Eso nos permite entonces reconocer dentro de las articulaciones muy móviles o diartrosis formas diferentes de las superficies articulares. ¿Y qué quiere decir esto o por qué es importante? Perdón. Porque como vemos acá, esta superficie articular y esta son diferentes. Aquí vemos otra articulación que es plana y aquí vemos otra articulación, esta tiene segmento de esfera. Esta parece un segmento o como si fuera un huevo duro cortado. Entonces, acá hay una cosa que es importante. Esta articulación, desde el punto de vista anatómico, se denomina de tipo condilia. Esta articulación que tiene superficies planas se denomina artrodia, y esta superficie articular, como si fuera un segmento de un cilindro, se denomina trocoide. Esta articulación y esta articulación comparten que son todas diartrosis, es decir, todas tienen cápsula, todas tienen ligamentos, todas tienen cartílago articular cubriendo las superficies óseas, todas tienen músculos alrededor, todas tienen membrana sinovial. ¿En qué se diferencian entre sí? Bien, en la forma. ¿Y por qué es importante esta clasificación?
Porque obviamente que esta articulación lo que va a tener es un ángulo, o mejor dicho, un grado de movilidad más importante que esta. Por ejemplo, estas articulaciones que son planas, lo que harán es este movimiento entre sí. Van a poder realizar pequeños movimientos de deslizamiento hacia arriba y hacia abajo, pequeños movimientos en sentido lateral. Esta articulación, que es de tipo trocoide, las superficies articulares tienen esta forma, y por lo tanto lo esperable sería que su mayor rango de movimiento esté en este ángulo, ¿sí? Que pueda hacer esto. Posiblemente pueda deslizar un poco así, pero su mayor movimiento será este. En cambio, la condilia, esta que tenemos aquí, la superficie articular es más así, y la otra superficie articular estará acá. Entonces, este sería, o uno esperaría que este sea el movimiento predominante, pero este movimiento también lo podría hacer, y este movimiento también lo podría hacer. Entonces es importante comprender que potencialmente, insisto, todas las articulaciones podrían moverse en los tres ejes y en los tres planos del espacio. ¿En qué eje se moverán predominantemente? Bien, algunas articulaciones pueden moverse muy bien en los tres ejes del espacio, como ocurre con la articulación del hombro, y algunas otras tendrán un mayor movimiento hacia la flexoextensión, hacia la separación o aproximación, o hacia la rotación interna y rotación externa. ¿De qué va a depender eso? Bueno, obviamente, de las superficies articulares, pero no solo de las superficies articulares, sino de los ligamentos periarticulares. Si una articulación, por ejemplo, tuviera ligamentos muy rígidos aquí adelante, es probable que los movimientos que llevan la articulación hacia atrás se vean limitados cuando se tense este sector de la cápsula articular con sus ligamentos muy potentes. Esto lo vamos a terminar de entender en los videos que siguen a continuación.